¿Te imaginas tener como novio a una idol que sea muy famosa? Vamos a ver cómo el prota logra conquistarla. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en mi cuenta de Instagram de kim.gz, donde tengo contenido que sé que te va a gustar. Bueno, la historia inicia con una linda idol que estaba en la playa con el prota. Ella se tomaba una bebida mientras lo miraba sospechosamente, y en medio de la playa le dice que quiere tener una bendición. Y fue así como empezaron los evangelios, donde el prota terminó casi sin alma. Y así con una linda sonrisa le dice que van a continuar cuando lleguen a casa. Pero repetidamente cambia la escena donde ella se encuentra enojada. Ella se encuentra en el cuarto del prota diciéndole que se despierte. Aquí nos enteramos que el nombre de la waifu es Hanomi. Ella comenta que hoy es un día importante, y aquí el prota se da cuenta que todo lo que pasó en la playa fue un sueño. Ella le dice que ha estado muy ocupada, pero que aún así limpió su cuarto. El prota estaba muy sorprendido ya que no escuchó nada, pero ella le dice que encontró algo interesante. Y aquí vemos que encontró las sagradas escrituras que todo hombre tiene guardada en su cuarto. Y con indiferencia le dice que él es un verdadero seguidor de la palabra. Mientras él escondía en su espalda la escritura que tenía más importancia en su colección, la waifu se da cuenta que el prota tiene un póster de otra idol que es su competencia, llamada Sayuka, y con mucha rabia la quita del camino. El prota muy triste le pregunta que por qué lo hizo. Ella le dice que también es una idol. Ella le dice que es todo un otaku y que no se olvide del acuerdo que hicieron hoy, y cerrando fuertemente la puerta se va de la casa. Y así es como a ella se le notaban los celos. El prota nos cuenta que su nombre es Mizuhara Hanomi y es la administradora del departamento donde vive, y que heredó el apartamento de su madre empresaria. Él se pregunta que como ella viene de una familia monoparental, debe sentirse muy sola, así que él es su único inquilino, debe verlo como parte de su familia. Claramente, para que ella le organice el cuarto, le haga el desayuno y le haga cartas, es porque lo ve como más que su familia. Aquí el prota nos cuenta que su nombre es Ojima Kazuya y que tiene 28 años. También que es muy fanático y que siempre va a ver las actuaciones de idols durante la hora del almuerzo en su trabajo. En especial hay una idol que siempre ha estado siguiendo desde su debut, y es su compañera de piso Hanomi. Aquí el presentador la felicita por su cumpleaños y ella le agradece a todos por toda la energía que le han brindado. El prota nos cuenta que tiempo atrás la reconoció por sus presentaciones. Ella le agradece y le dice que si la descubre no podrá seguir siendo administradora, así que por favor mantenga el secreto. Y así es como piensa que se convirtió en una gran idol en un abrir y cerrar de ojos, siendo ella la primera idol en la que se enamora. Volviendo a la actualidad, el prota le escribe un mensaje diciéndole que tiene que trabajar horas extras en la noche y que llegará tarde a casa. Dice que con un pastel de cumpleaños y un oso de peluche, ella se sorprenderá porque está creyendo que va a llegar tarde a casa. El prota la admira a la distancia, pero que lamentablemente él no vive en el mismo mundo de los idols y no está al mismo nivel, así que como su fan no puede expresar sus sentimientos por ella, y con eso se podrá quedar un poco más de tiempo a su lado. Así que el prota procede a ingresar silenciosamente, ve que todo está oscuro y piensa si se habrá quedado dormida, pero en ese momento escucha un ruido raro en la habitación de ella, imaginándose que puede ser lo peor. Y aquí es cuando todos pensamos que puede ser un episodio triste, pero resulta que ella estaba sola autorrezando mientras veía una foto del prota en escala real pegada a la pared. Ella decía cosas como que por favor se fijara en ella, ya que también es una idol, y que por favor tenga una bendición con ella, ya que le gusta mucho y que poco a poco se fue enamorando de él. El prota estaba muy emocionado viendo todo lo que había pasado, pero se aterrorizó cuando lo descubrieron, ya que la chica lo miró con un aura peligrosa. Bueno chicos, si han llegado a este punto es porque les ha gustado el video, así que por favor deja tu like y no olvides suscribirte. Rápidamente el prota le pide disculpas y que no fue su intención mirar, pero ella se pone triste ya que está avergonzada porque la vio en ese momento vulnerable. Pero el prota le dice que está equivocada ya que él también tiene un cartel de ella y la venera todos los días. Y aquí él también se siente apenado porque le confesó sus secretos, pero ahora que ya lo sabía le pide que le muestre lo que él también hace. Ella le dice que lo quiere castigar, pero como vio el regalo que le compró, le va a reducir su sentencia. Ahora ella queda a la expectativa para ver qué es lo que hace el prota y se sorprende al ver las escrituras. Ella al ver lo que estaba haciendo también quiere seguirle el juego, y así en compañía del prota empiezan a tener una autoración. Y así después de leer un poco las escrituras, la waifu le dice que quiere tener su primera bendición. Y así mirándose fijamente se confiesa su amor. Hasta en pleno evangelio se decían que se amaban, prometiéndose al final que iban a leer todos los días. Al otro día muy emocionado el prota le dice que quiere que use esa prenda evangélica, pero ella le lanza las escrituras que tenía él escondida en su cuarto, pero ella furiosa le dice que tiene trabajo, y cuando está trabajando es la idol de todos, pero cuando sale del trabajo es la idol que le pertenece a él, y que espera tener muchas bendiciones cuando llegue a casa. Como moraleja de la historia hay que ser seguidor de idols para conseguir las bendiciones. Este anime trae un segundo capítulo, si quieren que lo resuma por favor déjalo en la caja de comentarios. También no se te olvide suscribirte y dejarte tu like, y no siendo más nos vemos en el siguiente video.